Hola, ¿cómo están? Acá les traigo esta clase extra sin numerar porque es un tema que le va a servir siempre y uno siempre suele recurrir por cuestiones particulares que es necesario profundizar. Bien, les toco los temas, los artículos principales, cualquier particularidad que no suele tener muchas, siempre está en la ley y es fácil de encontrar, pero con esto yo creo que te van a saber amortizar bienes inmuebles y muebles. Porque respecto a lo otro, tenemos, dice que se van a aplicar o no las mismas normas. Bueno, dijimos que dentro de la deducción especial de las categorías teníamos la deducción especial amortizaciones. A su vez, dentro de primera también estaba amortización. Pero ¿qué consiste esta amortización por desgaste de la que nos habla? Agotamiento, obsolescencia y las pérdidas por desuso, bueno, que eso no la vemos ahora, pero estamos viendo esto por desgaste. ¿No es cierto? Vale aclarar que dijimos que había una limitación para los automóviles, que después la vamos a ver. Y dijimos que esto requiere una explicación. Bien, vamos a separar la explicación y la explicación de bienes muebles prácticamente se agota acá porque no es muy complejo. Lo que tiene complejidad son los bienes inmuebles, pero más que nada en la cuestión de cálculo. No es un tema que no se entienda a la primera leída, digamos. Así que simplemente practiquen mucho respecto a los meses o años en los que se dan de alta los bienes y el tema de la actualización que se empezó a implementar ahora. Así que veamos. Las amortizaciones de bienes inmuebles se realizan sobre la parte de edificio, el terreno no se amortiza. A su vez, por trimestre, y un caso particular es la mejora, que se va a amortizar de acuerdo a la vida útil restante que le queda al inmueble. Por ley, los inmuebles tienen una vida útil de 50 años. Por lo tanto, en el año que se efectúe esa mejora, va a ser los años que le queden de vida útil. Digamos, es un criterio del impuesto a las ganancias. Y cada vez que se adquiera un inmueble, se supone que tiene 50 años de vida útil. Bien, los bienes muebles conforman un conjunto más diverso de bienes, o sea, de bienes en sí mismos, porque si bien son bienes muebles, podemos encontrarnos con un auto, podemos encontrarnos con animales que se le da el tratamiento de activo fijo, por ejemplo. Nos podemos encontrar ante diversas situaciones que hacen que la vida útil sea distinta. Pero en sí, todos se amortizan por su total, salvo casos muy particulares, por ejemplo, de Hacienda. A su vez, se amortizan por año, ¿no es cierto? Es decir, lo que interesa acá es el año, no el trimestre. Y hay un caso especial, el de los automóviles, que se establece un límite para el valor que se va a amortizar. ¿Qué tienen en común? El tema del criterio de amortización. ¿Cómo es? Por el periodo de alta. Inmuebles, trimestre de alta, bienes muebles, años de alta. Y las pautas para el valor amortizable. Es decir, ¿qué valor voy a tomar para amortizar el bien? Bueno, acá se considera no solo el costo de construcción o valor de compra, sino todos los gastos necesarios para poner en condiciones el bien de que cumpla su función, ¿no es cierto? Bueno, eso es en síntesis lo que les pongo acá, siempre sacando el componente financiero. Por eso, si analizamos los inmuebles, está compuesto por el precio de compra, o bien por el costo, o el valor de construcción, más los gastos necesarios, y el mismo criterio es para los bienes muebles. ¿Sobre qué parte primero la ley? Sobre que sabemos cuál es el costo de construcción del edificio. Si no sabemos, nos dice que tenemos que tomar la parte atribuible al edificio según avalúo fiscal o según justiprecio a tal efecto. Es decir, una evaluación que se pida de cuál es la parte de terreno y cuál es la parte de edificio. ¿Qué particularidad hay que aclarar acá? Avalúo fiscal a la fecha de adquisición, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué es esto? ¿Qué nos da esto? Esto nos va a dar el valor sobre el cual vamos a calcular la amortización, es decir, el valor del edificio, que como lo establece el artículo 87 que vimos antes que se refiere a los inmuebles, establece que se va a amortizar el edificio hasta agotar su valor. Muy bien. Por lo tanto, amortización del periodo sobre este valor que tenemos acá. ¿Y por qué hago unas preguntas referidas a este 2% anual? O sea, porque la amortización sobre el edificio es igual al 2% anual. Es decir, una vez que sabemos el valor del edificio, el inmueble se amortiza
el equivalente a un 2% anual. Y les hago una salvedad porque, ¿qué pasa si adquirimos en un trimestre que es distinto al de inicio? Es decir, sabemos que en un año hay 4 trimestres. ¿Qué pasa si yo lo adquiero en el último trimestre? Bueno, voy a amortizar de acuerdo a la cantidad de trimestres que destiné a actividades grabadas. Es decir, suponiendo que lo destino a actividades grabadas desde que lo adquiero. Por eso me pregunto, ¿qué pasa si adquiero en otro trimestre que no sea el primero? Es decir, ese que va de enero, febrero y marzo. Lo adquiero después y bueno, ya no va a ser un 2%, va a ser un importe menor. Pero eso voy a seguir amortizando hasta agotar el valor, tal que va a llegar un año que voy a amortizar solamente por otro importe menor al 2% hasta completar ese 100% que equivale a 50 años. Bien, ¿y qué voy a decir? Que lo doy de alta en ese trimestre. Si cambió el valor y ahora vale más, ¿qué hago con el avalúo? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Que a veces tenemos un inmueble que se le aplica un coeficiente de actualización o bien que cambió la fecha y tenemos el valor de adquisición de hace muchos años. Y por ejemplo se destina actividades grabadas hace poco, por lo tanto tenemos un valor nuevo ahora y necesitamos saber el porcentaje de terreno y de edificio. Tenemos que tener en cuenta cuál era la relación de los mismos al momento de la adquisición. ¿No es cierto? Por lo tanto, si no tenemos porcentaje, calcularemos qué porcentaje del total es el edificio a ese momento de compra. Pues, veamos mejor esto con un ejemplo. Fíjense, y después le aclaro lo de la actualización. Que si yo tengo un avalúo fiscal de 80% para el edificio y 20% para el terreno, sobre un precio de compra de 980.000, que da eso, está bien. Pero miren que tengo que agregar al valor de adquisición gasto necesario por 20.000. Por lo tanto, ¿a dónde van esos 20.000? Y bueno, se sigue aplicando el porcentaje de edificio y de terreno. Por lo tanto, sumo al precio de compra y ese valor de adquisición va a ser de 1.000.000. Ese millón saco la parte de edificio. Pero antes de eso, quiero explicar una cuestión. Que de acuerdo a lo que dice la ley, son 50 años y 2% anual nos da el 100%. También se puede utilizar calculando por trimestres, es decir, 50 años equivalen a 200 trimestres y es lo más útil dado que no siempre se compra un inmueble cuando empieza el año. Por lo tanto, a veces es necesario calcular en trimestres o bien si uno se quiere manejar por un 0,5% trimestral. Si no, fíjense, suponiendo que tenemos un caso perfecto de amortización desde el momento, desde el primer trimestre, tendríamos un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, o bien 0,5, 1, 1,5 y llegaríamos al 2% anual. El problema radica cuando tenemos una compra, por ejemplo, en este trimestre, o en este, o en este. Estaríamos ante amortización de 3 trimestres, ante amortización de 2 trimestres o de 1, dependiendo del caso. Y más que la fecha de compra, recuérdense siempre que es la fecha en que destino actividades grabadas. Pero los efectos de entender la amortización suponemos que es la misma. Bien, veamos bien en particular este caso, que casi ya lo resolvimos. Dice que el 1 de abril de 2019 una persona compró un inmueble para destinarlo a la locación. ¿Ven? Lo destina a actividades grabadas desde ese momento. El avalúo fiscal a la fecha era de 80% para edificio y 20% para terreno. El precio de compra fue de 980.000, teniendo que pagar gastos de escrituración por 20.000. Bueno, tenemos el precio de compra más gasto necesario, que nos da 1.000.000. A ese importe le sacamos el 80%, nos da 800.000. Y sobre esto les proporciono la primera opción de calcular, que les va a servir después para mejora, cuando tenemos que saber la vida útil transcurrida de un bien. Es decir, al valor de edificio lo divido por la vida útil total, es decir, tiene 200 trimestres, y multiplico por los trimestres transcurridos en el año. Al comprarlo en abril y destinar la actividad grabada acá, se amortiza por 1, 2 y 3 trimestres, no este. Por lo tanto, el último año que se amortice se va a amortizar solamente por un trimestre, que es el que le faltaría. Bien, para que ustedes entiendan. O bien pueden optar por multiplicar la parte de edificio no por 2%, sino por 1,5. ¿Por qué? Porque hay 3 trimestres. No se amortiza por todo el año completo. Lo que quiere decir que el último año que se amortice se va a amortizar por 0,5%. Bien, ¿y qué hago para agregar al final? Suponemos un valor de IPC, de índice, calculando con los coeficientes, todo como
La FIP nos va a dar los valores para que hagamos el cálculo, en su efecto nos da ya el valor correcto para aplicar de un mes al otro. En este caso suponemos eso, entonces tenemos una amortización de 12.000 por un valor de 1,2. Nos da pesos 14.400 que va a ser la amortización deducible. Ya van a ver textualmente de dónde saqué esto. Pero espero que hayan entendido cómo es la amortización de los inmuebles. Pasemos a los muebles directamente con un ejemplo, porque es bien fácil. Tenemos en cuenta solamente los años. Por lo tanto, vamos a ver un bien mueble común y un bien mueble con la limitación, es decir, el auto. Dice que una persona utiliza para su profesión un juego de muebles que adquirió a 12.000 en diciembre de 2019. Vida útil 10 años. Por lo tanto, simplemente calculamos sobre el valor de adquisición. En este caso no hubo gasto necesario, no lo comenté, pero también se pueden sumar. O bien puede ser un bien construido. Dividimos por la vida útil, nos da la cuota de amortización o la amortización del ejercicio, que es de 1.200. Dice que además adquirió en 2019 un automóvil en 550.000 para usarlo en su actividad, vida útil 5 años. Amortización del ejercicio 4.000. ¿Por qué? Porque la ley me dice, en ese artículo de inciso que yo le mencionaba al principio, que como máximo de valor amortizable de un auto voy a tomar 20.000. Es decir, que no importa qué valor yo compré el auto, para la ley el auto vale 20.000. Y siempre que lo afecte 100% de la actividad, porque si lo afecto en un 50%, este límite baja en un 50% y hablaríamos de 10.000. Pero no los mareo más con eso. Luego lo que restaría por hacer es actualizar la amortización en el caso que correspondiera y del mes que correspondiera. ¿De dónde saco lo de la actualización? Bien, cuando veíamos inmuebles, hablaba de que el importe resultante se ajustará conforme al procedimiento indicado en el inciso 2 del artículo 88. Acá les traigo el inciso 2 del artículo 88 que dice: a la cuota de amortización ordinaria calculada conforme con lo dispuesto en el apartado anterior, es decir, lo que se establecía para bienes muebles, o a la cuota de amortización efectuada por el contribuyente con arreglo a normas especiales, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 93, referido a la fecha de adquisición o construcción que indique la tabla elaborada por la FIP para el mes en que corresponda la fecha de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. El importe se obtenido será la amortización anual deducible. Bueno, esto traducido en lo que yo les dije es aplicar un índice al valor de la amortización para obtener la amortización anual deducible. Bueno, creo que fue bastante rápido, pero creo que lo van a entender. Cualquier cosa lo pausan, miran, se guían siempre con una línea del tiempo, es bastante práctico para resolver el tema de inmuebles. Y del tema de muebles, siempre tengan en cuenta el año de alta. Pero cuando hablamos de alta, hablamos de destinar actividades grabadas. Como ustedes ven, acá decimos adquirió para usarlo en su actividad. Juego de muebles para usarlo en su actividad. Es decir, suponemos siempre que el año de compra es igual al año que se destina a la actividad. Porque puede ser que tenga un auto adquirido hace mucho tiempo y recién en el 2019 lo destina a su actividad. Y bueno, a partir de ahí recién se empieza a amortizar. Bien, nos estamos viendo en otra clase extra. Y bueno, espero que les sea de utilidad. Próximamente también estaremos con ejercicios. Chao, chao.